Buenas tardes. Earlier today, Más temprano hoy I visited a restaurant here in town. visité un restaurante aquí en la ciudad. I'm going to mispronounce it. Vasilomia, Voy a which is pronunciarlo a mal program for restaurant revitalization. el nombre, pero es un programa piloto del plan de revitalización y una parte importante del plan de rescate para Estados Unidos. Una de mis metas con este plan de rescate es asegurar que esto beneficie rápida y directamente al pueblo estadounidense. Así que antes de abundar en lo que vamos a hacer para apoyar a nuestros restaurantes, déjenme darles una actualización de lo que está ocurriendo con el plan de rescate para Estados Unidos en este momento. Primero, estamos enviando dinero a los bolsillos de la gente y poniendo vacunas. Millones de cheques ya han salido, pagos directos de hasta $1,400, que para una familia típica de 4 que gana unos $110,000 significa $5,600. Para cuando se distribuya todo este dinero, más del 85% de los hogares estadounidenses habrán recibido sus cheques. El plan de rescate también está apoyando la distribución de vacunas y la administración de las mismas, llegando a 220 millones de vacunas en los primeros 100 días, a un ritmo no superado por ninguna otra nación del mundo, o vacunaciones previas en la historia del país. Está permitiendo la reapertura segura de las escuelas, permitiendo que las guarderías sigan operando y que las familias paguen por el cuidado infantil. El plan de rescate está llevando alimentación y asistencia para familias que estaban pasando hambre. Y el hambre está mermando en Estados Unidos. También se está brindando asistencia con el arrendamiento para que la gente no sea desalojada de sus casas. El cuidado médico se está haciendo más accesible. Se está recortando la pobreza infantil en el país a la mitad y la lista suma y sigue. Y el mensaje es claro, la ayuda está aquí. Y lo fundamental es esto, el plan de rescate está funcionando. El país se está vacunando. Está aumentando la generación de empleos, la economía está creciendo y el país está avanzando una vez más. Partes de la economía requieren asistencia especial y esa lista la encabezan los restaurantes. Cuando llegó la pandemia del COVID-19, nuestros restaurantes fueron los primeros afectados y los más afectados. En 2020, más de 2.300.000 restaurantes, 2.300 millones de empleos en restaurantes desaparecieron. Los restaurantes son más que un motor de nuestra economía. Están entretejidos con nuestras comunidades, así que para muchas familias los restaurantes abren oportunidades y son parte de la historia del país. Familias de todas las razas y antecedentes étnicos han levantado su sueño estadounidense en torno a un restaurante familiar. Y para muchos trabajadores su propia historia de progreso económico ha comenzado en un restaurante. El restaurante que visité hoy, Rogelio Martínez, quien inmigró a este país hace 17 años, comenzó a trabajar como un empacador de carne. Ahora es el carnicero principal del restaurante y uno de los propietarios. Para casi 1 de cada 3 estadounidenses, es increíble, pero un restaurante les da su primer empleo. Más de la mitad de los estadounidenses ha trabajado en un restaurante en alguna parte de su vida. Antes de la pandemia, los restaurantes y bares empleaban al 12% de los trabajadores de nuestro país. Esta es una industria que genera más oportunidades para las minorías que cualquier otra en Estados Unidos. Es una industria donde el personal se siente como familia y con frecuencia es familia. Cuando llegó la pandemia, los dueños y operadores de restaurantes fueron generosos y resilientes. Casi de un día para otro se adoptaron medidas de protección para los empleados y para protegernos a nosotros. Se comenzó a trabajar para alimentar a los trabajadores de primera línea. Se cambiaron los menús. Se hizo una transición para poder seguir sirviendo a la gente. Pero aún con los cambios, muchos tuvieron que desincorporar, despedir empleados o cerrar. El restaurante que visité hoy tenía 55 empleados y pasó a tener solo 7 antes de comenzar a recuperarse.
Ahora que los estadounidenses se están vacunando, la clientela está regresando, la vacunación avanza, la recuperación económica, todo esto va de la mano. A medida que esto sucede, queremos asegurarnos que nuestros restaurantes, bares y otros establecimientos puedan volver a contratar empleados y se puedan recuperar. En este momento, solo una cuarta parte de los dueños de restaurantes esperan volver a la normalidad en los próximos 6 meses. Podemos hacer las cosas mejor con el plan de rescate para Estados Unidos. Con el Fondo de Revitalización para los Restaurantes, vamos a brindar asistencia directa a los restaurantes y a los establecimientos más afectados, bares, panaderías, camiones de alimentos y servicios de comidas. Estos negocios podrán obtener subvenciones para cubrir sus gastos operativos, lo que sea necesario para poder mantenerse en funciones. Estamos abriendo las puertas de este programa para que restaurantes de todo el país puedan volver a operar. Hemos comenzado a aceptar solicitudes desde el lunes, hoy es miércoles. Hemos facilitado el proceso de presentar solicitudes y en los primeros 2 días se presentaron miles de solicitudes en todos los 50 estados. Es una cifra impresionante. 97.600 de esas solicitudes fueron de negocios pertenecientes a mujeres, veteranos y comunidades en desventaja socioeconómica. Ahora se han procesado estas solicitudes y parece que vamos a poder darle asistencia a casi 100.000 restaurantes y negocios similares. Aprobamos el plan, lo hicimos. Alguna gente decía que esto no era necesario, pero realmente es algo increíblemente necesario. Hace casi un año, cuando salieron los primeros cheques, muchos de los pequeños negocios se vieron privados de asistencia, les cerraron la puerta en la cara. A medida que se procesaban estas solicitudes, las nuevas, nos concentramos en los que se quedaron fuera en otros programas. Y para asegurarnos de que la asistencia se distribuyera de manera justa, y también establecimos fondos para los pequeños restaurantes, bares y otros negocios que no habían recibido asistencia y la necesitan. De esa manera, no tienen que competir con empresas mucho mayores. Siento por todos los números, pero esto es importante. 61.700 solicitudes fueron de pequeños bares y restaurantes. Y quiero agradecerle a Isabel Guzmán, administradora de pequeños negocios, por hacer todo lo que están haciendo para que la asistencia llegue cuanto antes a los negocios que más lo necesitan. Como dije, he hablado con docenas de dueños de restaurantes sobre los retos que enfrentan. También he recibido cartas de gente que me habla de los dueños de restaurantes en sus comunidades. Recibí una carta de un hombre que me decía que prestara atención a 2 dueños de restaurantes a quienes describía como la gente más trabajadora que haya conocido. Otra carta fue de una mujer que quería contarme de cuán importante era la pareja que manejaba un restaurante en su pueblo. Decía que eran la base de la comunidad. Ya se trate de la economía o del sentido de comunidad, dependemos de los restaurantes para que tengan un papel importante en la economía. Queremos que la economía se recupere para atender a todos, para que los restaurantes tengan un espacio. Eso es lo que estamos haciendo con este programa. De eso se trata. Este es otro ejemplo de cómo estamos poniendo el plan de rescate para Estados Unidos a operar de manera rápida y efectiva para asegurarle a la nación que el gobierno puede responder y lo puede hacer sin desperdicio, que podemos vacunar a esta nación, que podemos volver a llevar a los niños de manera segura a la escuela y podemos volver a encarrilar la economía poniendo a cientos de miles de pequeños negocios para que abran y puedan seguir abiertos y darle al país una oportunidad de luchar. De eso se trata. Dios los bendiga a todos y Dios proteja a nuestras tropas. Gracias. Presidente, ¿va usted a aprobar una excepción a la Organización Mundial de Comercio? Sí. Usted dijo más temprano que no entendía a los republicanos. ¿Qué quiere decir de ellos?
cuanto al tema de decir la verdad sobre las elecciones. It seems as though the Republican Party Mire, pareciera que el Partido Republicano está tratando de identificar qué es lo que representa significant sort of mini revolution. en medio de una mini revolución interna. I've been a Democrat for a long time. Yo he sido un demócrata de larga data. Hemos tenido periodos de desacuerdos y pugnas internas, pero nunca habíamos visto algo como esto. Y como dijo uno de ustedes, no quiero avergonzar a nadie, como uno de ustedes dijera en televisión nacional anoche, necesitamos desesperadamente un partido republicano. Necesitamos el sistema de dos partidos. No es saludable tener un sistema monopartidista. Y creo que los republicanos se están alejando de determinar qué es lo que representan o dónde deberían estar. ¿Pero puede trabajar con ellos? Mire, He said that in our last administration, Barack was going to stop everything. And I was con able el to gobierno de Barack decían que iban a parar todo y se logró hacer cosas. again, Nuevamente, look, everything I'm proposing todo lo que yo estoy proponiendo be done to generate economic growth que se haga es para generar crecimiento económico, empleo in a position where we y can para ponernos en posición en que podamos competir con éxito frente a cualquier otro país del mundo en investigación, desarrollo y progreso. Esto talk about, I love está to talk about how this sufragado. costs so much money, I'm not paying for it. Dicen que esto va a costar mucho dinero y no hemos contemplado con qué lo vamos a pagar. La realidad es esta. My Republican friends Mis amigos republicanos voting to no pass a tienen tax problemas en votar a favor de proposal una expires in 2025. propuesta fiscal. Lo hicieron, va a expirar en 2025, que costó None of it 2 billones de dólares. increased the deficit by $2 Incrementó el déficit en 2 billones de dólares. trillion. No tenía los fondos de respaldo. To people who didn't need it. Le dieron enormes desgravámenes fiscales a gente que no los necesita. El décimo del 1% en la cima y no lo necesitaban. Y decían que esto iba a generar este enorme estímulo económico, que iba a incrementar la productividad, que el programa se pagaría por sí mismo, que el programa generaría un sentido de crecimiento sin precedentes en el país. Bueno, desde la Fundación Heritage en adelante todos han dicho que no ha sido así. Y ahora llego yo y lo que yo estoy proponiendo son propuestas de resultados probados. Cuando se reconstruyen los puentes y autopistas, las cosas mejoran. No se tiene, cuando se mejoran los puertos y aeropuertos, todo eso repercute en la productividad. Y los programas que conciernen a la gente son programas que también generan crecimiento económico. Y yo los veo como, por ejemplo, recortes fiscales para la clase media alta, la clase trabajadora. Así que si los supermillonarios comienzan a pagar lo que en justicia le corresponde, por ejemplo, hay 35 o 40 corporaciones que están en el Fortune 500, hicieron 400.000 millones de dólares el año pasado y no pagaron impuestos. ¿Cómo puede ser que esto tenga sentido? Especialmente considerando que estas corporaciones, y yo vengo de la capital corporativa del mundo, en mi estado se han registrado más corporaciones que en cualquier otro estado del país. Piense que estas corporaciones no están invirtiendo en investigación y desarrollo. ¿Qué van a hacer? ¿Recomprar sus propias acciones? ¿Dividendos? Dejando
una fracción, menos de un 10%, para dividendos, aumentos salariales y demás. No hace mucho, por ejemplo, durante el gobierno de Bush, la tasa fiscal para los multimillonarios era 39,6%. Ahora estamos hablando de 37%. Bueno, solamente volviendo al punto donde estaba antes, permitiría darle educación en colegios universitarios a todos los estudiantes que quieran ir. ¿Y qué pasa cuando se hace esto? Bueno, los supermillonarios van a pagar 3,9% menos impuestos, o optamos por tener toda una generación de estadounidenses con educación superior. Eso es lo que dicen los economistas. Miren, esta economía beneficia a todos y no perjudica a nadie. Pero ahora están hablando de un programa de beneficencia. No, se trata de crecimiento. Así que, mire, esta idea es impresionante. Hablar de impuestos corporativos. Estaban en 36%. El gobierno anterior dijo, vamos a recortarlo a menos de 28%. Bueno, está en menos de 20% ahora, 21%. Muéstrame algún beneficio resultante. ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está la inversión? En cuanto a la tasa de impuestos corporativos, ¿ha hablado usted con los líderes de empresas y aceptaría usted un 25%? Yo estoy dispuesto a un avenimiento, si no tiene que ser exactamente lo que yo he propuesto. La semana que viene, cuando regresen los republicanos, nos vamos a reunir y yo estoy dispuesto a hacer concesiones. Pero no voy a lanzar un programa que no tenga fondos de respaldo. Ya estamos endeudados en 3 billones de dólares. Así que, mire, la Reserva Federal piensa que el plan de Biden va a hacer crecer la economía. El pronóstico de Moody's habla de crear 16 millones de nuevos empleos. Eso es crecimiento. No es un crecimiento espasmódico. Como dije, no hace mucho tiempo, en la década del 2000, mi gente les va a dar la fecha exacta, pero el presidente promedio de una corporación ganaba muchísimo más de lo que ganaban los trabajadores. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es el razonamiento? Dígame, ¿cómo se justifica en beneficios este modelo? No le vamos a quitar a estos ejecutivos su segunda o tercera casa o sus viajes en avión privado. Su estándar de vida no se va a ver afectado, pero sí se va a mejorar el estándar de vida de la gente con la que yo crecí, la gente que trabaja. El estándar de vida de gente que necesita cuidado infantil para poder volver a trabajar. Así que para mí no tiene sentido. Pero tendré que explicar esto. Y voy a seguir insistiendo. Creo que no estoy tratando de manchar la reputación de nadie. Creo que ustedes entienden a qué me refiero. Podemos decir que de lo que se trata es de hacer que el multimillonario promedio pague lo que en justicia le corresponde. Esto no va a tocar de ningún modo su estándar de vida. Muchas gracias.